Buenas tardes, ministra. El Gobierno ha aprobado in extremis en este último Consejo de Ministros de la temporada la ampliación de permisos por nacimiento y cuidado de hijos. ¿Por qué ha costado tanto sacar estas medidas? Desde hace un año, más o menos, España está pagando ya una cuantiosa multa europea. Bueno, el acuerdo alcanzado ayer es un acuerdo histórico, pero yo creo que es importante que seamos conscientes de que los pasos firmes en materia de conciliación y en avance de derechos en ese sentido se empezaron a dar en este país con gobiernos socialistas en el año 2007. Y hay que recordar que en aquellos momentos los padres, y lo sé bien de lo que hablo, soy madre de hijos que tienen 18 años justamente, en aquellos momentos los padres disfrutaban de 15 días naturales. Fue el primer gobierno de Pedro Sánchez, en el año 2019, cuando amplió las semanas y dio un paso también firme, y ha sido este gobierno de coalición el que ha alcanzado un acuerdo histórico, llegando a las 19 semanas, lo que nos coloca en la vanguardia mundial en materia de conciliación. Así que es ineludible, y la hoja de servicios del Partido Socialista en el compromiso con la conciliación y en avanzar en igualdad está ahí. Decía justamente que el PSOE ha liderado siempre o ha empujado para que se ampliaran estos permisos por nacimiento. Sin embargo, en estos últimos meses, Sumar se ha quejado de que había una cierta resistencia por la parte socialista del Gobierno a aprobar los permisos antes de verano. Incluso desde Moncloa trasladaban pocas horas antes de cerrar la negociación que debía esperarse a septiembre. ¿A qué se debe esta resistencia? ¿O a qué se debe esta resistencia? Bueno, las negociaciones que se llevan a cabo en un gobierno de coalición son negociaciones que se toman con total normalidad cuando se alcanzan acuerdos tan importantes como del que estamos hablando. Pero yo creo que la mejor garantía para la ciudadanía es ver y constatar que esta es la hoja de ruta que marca el acuerdo de coalición, el acuerdo de gobierno que suscribieron el Partido Socialista y Sumar al inicio de esta legislatura, donde había un compromiso firme en avanzar en las semanas en el permiso de nacimiento y cuidado. Así que lo que estamos haciendo es cumplir con ese compromiso que tenemos con la ciudadanía en esta materia y en otras materias también, claro. Pero quería puntualizar en este punto porque, si no recuerdo mal, el acuerdo entre PSOE y Sumar eran 20 semanas de permiso por nacimiento y otras 4 remuneradas de cuidado parental, de las 8. ¿Van a cumplir el acuerdo de gobierno en lo que queda de legislatura hasta llegar a las semanas comprometidas? Fíjese, no hemos llegado al ecuador todavía de la legislatura y se ha producido un importantísimo avance porque para eso acordamos. Las fuerzas progresistas acordamos para esto, para presentar en el Congreso de los Diputados acuerdos que avanzan en derechos. Pero fíjese, vamos a contraponer porque ya hemos escuchado, prácticamente en cuanto se anunció esta medida, ya hemos escuchado al Partido Popular que otra vez se vuelve a poner en contra de las familias españolas y ha anunciado que otra vez, igual que hizo la primera vez que se hablaron de estos permisos y que se ampliaron las semanas, que llegó incluso a recurrir al Constitucional este avance, ya ha anunciado su voto en contra. Esa es la posición del Partido Popular en lo que tiene que ver con avanzar en derechos. E invito a la ciudadanía a que lean cuál es la propuesta legislativa del principal partido de la oposición en esta materia, porque si de ellos dependiera, las mujeres seguiríamos en casa haciéndonos cargo de los cuidados y evidentemente ahondando en las brechas salariales, las brechas de pensiones que siguen existiendo en este país. Esa es la oposición de nulo nivel y de nula contribución a la ciudadanía que hace el Partido Popular. Otra vez, intentando erosionar al gobierno, lo que hace es dañar directamente a las familias españolas. Pero los ciudadanos, y especialmente las mujeres, se pueden sentir seguras o pensar de que cuando acabe la legislatura vamos a tener 20 semanas de permiso por nacimiento. Yo creo que es tan importante el acuerdo alcanzado y podemos constatar los datos. España con esta medida se convierte en líder, como principal, el país europeo donde los padres y las madres de manera equiparada tienen esas semanas para hacerse cargo y para algo importante que es avanzar con responsabilidad, porque la sociedad
que aspiramos al futuro es una sociedad en la que haya un reparto equitativo de las tareas y que indudablemente pues no nos relegue a las mujeres a los domicilios. Quiero recordar, y es importante poner en valor, si nos retornamos a los últimos años, es que hace 18 años los hombres disfrutaban de 15 días naturales y hoy hablamos de 19 semanas ¿no? equiparados hombres y mujeres, y eso nos coloca en la vanguardia internacional y en la vanguardia europea en este compromiso con la corresponsabilidad. Si no nos equivocamos, hay dos sentencias, creo que es una en Barcelona y otra en Cuenca, que reconoce la remuneración de 4 semanas del permiso cuando el nuevo Real Decreto únicamente incluye la retribución de 2. ¿Cómo casarían estas sentencias con la norma del Gobierno? ¿Teme que se judicialicen más casos parecidos? Mira, con esta regulación nos encontramos con 19 semanas retribuidas al 100% de la base de cotización a cargo de la Seguridad Social. No podemos olvidar lo que ya existe, que son las 3 semanas adicionales de lactancia. Por supuesto, estos permisos en caso de partos múltiples se incrementan. Es importante, además, conozco de primera mano esa situación y evidentemente pues también la regulación en lo que tiene que ver con los hogares, fundamentalmente hogares liderados por mujeres, en cuanto a las 32 semanas de los monoparentales. Y evidentemente, como saben, el Estatuto de los Trabajadores sigue regulando esas 8 semanas de permiso para padres y madres. Pasando a otro tipo de preguntas relacionadas con su ministerio, ahora tiene que negociar con las asociaciones de autónomos el calendario del nuevo sistema de cotización de ingresos reales. Quería preguntarle cómo espera que se desarrollen esas negociaciones y cuál va a ser la posición del ministerio, si se va a llegar a un acuerdo antes de 2026. Bueno, el punto de partida para seguir negociando con las asociaciones representativas de trabajadores autónomos es el éxito que ha supuesto y el importante desafío al que nos enfrentábamos para poner en marcha otra reivindicación histórica de las asociaciones representativas de autónomos, que es la cotización por ingresos reales. Ha sido un rotundo éxito y desde luego no hubiera sido posible sin la labor, que es como trabajamos en el Ministerio, de escucha permanente y trabajando de la mano, en este caso de la representación sindical, por supuesto también la patronal y en el tema de autónomos, específicamente de las asociaciones de autónomos. Así es que vamos a seguir en esa línea, vamos a seguir compartiendo con las asociaciones los resultados de esa primera regularización y transitando hacia un camino que es un camino sin retorno, que somos muy conscientes que los trabajadores autónomos estaban teniendo unas discriminaciones en lo que tiene que ver con sus prestaciones precisamente por esa distorsión, y el cotizar por ingresos reales lo que hace es avanzar en justicia social para un colectivo al que el Gobierno le presta una atención pues muy especial, porque somos muy conscientes de lo que representan en este país los trabajadores y trabajadoras autónomas. Aunque este avance no ha estado exento de polémica, el diario.es desveló que la regularización de cuotas de la Seguridad Social penalizaba a autónomos de baja por paternidad o maternidad al dividirse los ingresos de todo el año en solo 3 meses debido al permiso de nacimiento. ¿Ha encontrado desde el Ministerio ya alguna solución para este problema? Bueno, yo creo que también, evidentemente, todos los avances que se están produciendo en prestaciones y en derechos, por supuesto, son aplicables al colectivo de trabajadores autónomos, y eso también es una buena noticia para este colectivo. Pero yo creo que también es importante pues, que seamos conscientes de que estamos avanzando a una velocidad distinta, porque partíamos de una protección social de los trabajadores autónomos bien distinta a los trabajadores por cuenta ajena. La idea es esa, es equiparar y confluir y avanzar pues también en los trabajadores autónomos, igual que lo hacemos con el resto de los trabajadores por cuenta ajena, y analizar. Y por eso también la labor, porque son cuestiones que se ponen encima de la mesa, y con esa relación que tenemos fluida con las asociaciones, pues bueno, vamos a trabajar para corregir pues cualquier cuestión que se pueda producir. Pero es importante, por eso lo pongo más en valor, la escucha con las asociaciones representativas. Entiendo que todavía no tienen, por tanto, la solución cerrada, ¿no? Estamos analizándola. En junio se conoció una sentencia europea que consideraba que el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones discriminaba a los hombres. Y hay cierto temor en algunos sindicatos, por ejemplo, comisiones y UGT también, a que cuando los padres reclamen este plus haya la posibilidad de que suponga la retirada para las madres.
¿Qué puede hacer el Ministerio para que esto no ocurra así, para que las madres sigan cobrando este plus? Bueno, lo primero, estamos analizando con la profundidad necesaria esta importante sentencia. También, bueno, pues en las relaciones que tenemos de manera internacional, y en este caso, cada vez que he tenido oportunidad de compartir con la comisaria Minsatu, que es la competente de la materia, evidentemente hemos puesto en valor y en conocimiento todas las políticas que desde el Gobierno de España se vienen haciendo, desde luego intensificadas con gobiernos progresistas para avanzar en reducir brechas de género, para avanzar en corresponsabilidad, y es importante también porque desde luego la comisaria tiene un papel muy importante. Estamos analizando la sentencia, pero le aseguro que el compromiso, y lo pongo de manifiesto con la reciente prestación, el compromiso del Gobierno con ir reduciendo las brechas que todavía existen en pensiones en relación a hombres y mujeres es un compromiso firme, y por eso mejores salarios son mejores pensiones en el futuro. Y de hecho, cuando se incrementa el salario mínimo interprofesional, cuando estamos celebrando las importantísimas cifras del mercado laboral, donde hay récord histórico de mujeres trabajando, donde las bases de cotización de las mujeres suben por encima de las bases de cotización de los hombres, son noticias que todas ellas hacen ver que vamos en la buena dirección para reducir brechas de género en pensiones y salariales, que todavía indudablemente siguen y que tenemos que seguir trabajando para minimizarlas, para eliminarlas, mejor dicho. Vamos ahora con el ingreso mínimo vital, porque según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la ayuda tiene una cobertura más o menos del 42%, la ayuda por hijo, el CAPI, tiene del 23%, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Cómo se está planteando el Ministerio conseguir que se llegue a más gente? Bueno, hemos reducido el non-take-up, esa brecha de cobertura, lo hemos reducido en el último informe, creo que en torno al 20%. Entonces, estamos trabajando también, evidentemente, en esa dirección, a través de diferentes herramientas. Quiero poner en valor el teléfono corto, que pusimos en marcha, y una importante campaña publicitaria para llegar a la ciudadanía. No hacemos nada si avanzamos en derechos, si nos olvidamos de que la Administración tiene que estar pegada completamente a la ciudadanía para que conozcan bueno, pues todas las políticas que vamos desplegando. Así que estamos también comprometidos con esa brecha de cobertura. Pero es importante también poner en contexto cuando se creó el ingreso mínimo vital, se puso en marcha en el año 2020, que se puso en marcha para dar una cobertura a todo el Estado, pero sin olvidar que las comunidades autónomas ya tenían un papel, y lo siguen teniendo, fundamental para luchar contra la pobreza. Esto es un esfuerzo compartido. Lo que no se puede hacer es que las comunidades autónomas hagan una dejación de funciones y pretendan responsabilizar únicamente al ingreso mínimo vital, a esa política estatal, para mejorar, para trabajar por la inclusión y para reducir la pobreza. Y lo que estoy constatando es que las comunidades autónomas, muchas de ellas gobernadas por el Partido Popular, están reduciendo las partidas destinadas a sus rentas mínimas en torno a 400 millones de euros, y no las están redireccionando a los mismos objetivos, sino que están, en algunos casos, prefiriendo bajar los impuestos a quienes más tienen, como la Comunidad de Madrid, por poner un ejemplo. Así es que quiero poner en valor que es una política que tiene que ir articulada entre las competencias autonómicas y, por supuesto, también esta prestación que la recomendaba también Europa y que fue puesta en marcha en un contexto muy complicado y que está, desde luego, contribuyendo de manera importante a luchar contra la pobreza. La AIREF también ha señalado que el incentivo al empleo del ingreso mínimo vital no está funcionando. ¿Qué plantea como ministra para que este incentivo funcione mejor? El informe al que hace referencia, el que analizaba el complemento al empleo de la AIREF, es un informe que es del 2023, y quiero recordar que este incentivo al empleo se puso en marcha en el año 2022. Yo creo que es importante también dejar que pase un poco más de tiempo para poder analizar mejor el comportamiento del incentivo al empleo. Y la pregunta que yo lanzaría es: ¿qué empleo aspiramos a que tengan a su alcance los beneficiarios del ingreso mínimo vital? Entiendo que tiene que ser un empleo
desde luego no precario, sino un empleo a tiempo completo, un empleo de calidad y que no suponga un empleo en el que tengas que elegir o percibir la prestación o tener un empleo precario que no hace más que ahondar todavía más en esa situación de exclusión que se puede encontrar el beneficiario o beneficiaria. Así es que yo creo que es importante que pase tiempo y además no olvidar que el ingreso mínimo vital tiene mayoritariamente rostro de mujer y de mujer con hijos a cargo. Y es importante que haya también, bueno, pues en el momento en el que se incorporen al empleo, tengan esa posibilidad de hacerlo en unas condiciones absolutamente óptimas y que también puedan dar respuesta a la atención y al cuidado de su familia. Pero bueno, evidentemente estamos trabajando bueno, pues para evidentemente conseguir que el objetivo, además el ingreso mínimo vital es una prestación en que es un éxito salir del ingreso mínimo vital, porque quiere decir que has accedido a un empleo. Por eso es importante, bueno, pues que trabajemos en esa línea. También respecto al ingreso mínimo vital, la Seguridad Social ha reclamado deudas del ingreso mínimo vital por valor de 500 millones de euros desde que se puso en marcha esta ayuda, y el Ministerio ha anunciado que ha adelantado este año las revisiones anuales de la prestación varios meses, abril en lugar de octubre. ¿No hay otra manera menos lesiva para los ciudadanos que la devolución de varios meses? No sé si se han planteado alguna otra alternativa. Además, hay una denuncia de una ONG al Consejo de Europa por este asunto. Entonces, no sé si se han planteado otras alternativas desde el Ministerio. El ingreso mínimo vital es una política viva que persigue y que trabaja para que las personas encuentren un empleo indefinido. Pero es una prestación que no es sencilla en la hora de su gestión, porque pone en conjunción diferentes administraciones. Y bueno, evidentemente la foto de referencia que se toma para ver si la persona es beneficiaria es una foto que hace referencia a los ingresos, a la situación del año anterior. Siendo conscientes de esa distorsión, porque en un año pueden cambiar muchas cosas, bueno, pues ya desde el mes de mayo bueno, lo que hemos hecho es establecer dos momentos de hacer la foto de la situación del potencial beneficiario o beneficiaria para que evidentemente bueno, pues se puedan producir las menores distorsiones posibles. Pero con ese mensaje claro también de que el hecho de percibir una cantidad menor de ingreso mínimo vital puede ser porque efectivamente se estén percibiendo ingresos, porque se ha conseguido un empleo indefinido, por ejemplo, que es un objetivo absolutamente positivo, o que incluso la persona pueda salir del ingreso mínimo vital, porque ese finalmente también es el objetivo, no que permanezca en la que llamamos la brecha de la pobreza. Vamos a cambiar de tema porque otro de las herramientas con las que quieren poner en marcha o que están trabajando son las altas progresivas. Si no me equivoco, le han hecho una propuesta a los agentes sociales que era vuelta gradual, que puede extenderse hasta un mes, en el que la persona trabajaría la mitad de la jornada y cobraría en proporción del salario y también el 50% de la prestación por baja médica. No sé si ya tienen una respuesta de los agentes sociales a esta propuesta. ¿Cuándo creen que se podría poner en marcha? Mire, lo primero, para mí saben que es fundamental el poner encima de la mesa, donde tiene la mesa adecuada, que es la mesa del diálogo social, bueno, pues todas estas cuestiones que puedan dar lugar a importantes reformas que avancen en derechos, nunca retrocesos, y que modernicen nuestro sistema de seguridad social. Además, en esas mesas de diálogo social saben que ha participado en varias de ellas bueno, pues, responsable en este caso del Ministerio de Sanidad. Lo digo porque para mí la salud de los trabajadores está en el centro de cualquier medida. Y por eso, bueno, pues en este caso también me gusta caminar de la mano de la ministra de Sanidad, de la ministra Mónica García. Y le voy a decir una cosa, yo tengo un compromiso personal. Yo me voy a dejar la piel para que en el último trimestre del año pueda ver la luz una medida en este sentido, que avance en derechos desde el respeto, por supuesto, y poner en el centro la salud de los trabajadores y trabajadoras, y me voy a dejar la piel para también hacer la pedagogía necesaria para que también vea la luz, porque es una modificación legislativa que tiene que ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Pero siempre, y además con la tranquilidad que da el que se trabaja con la escucha de la sociedad civil. Cuando son la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer bueno, pues que ponen encima de la mesa que una reincorporación después del alta médica pueda contribuir a mejorar la salud del trabajador en procesos oncológicos o trabajadora, eso es para mí una tranquilidad, es una manera de escuchar a la sociedad civil, de ponerlo encima de la mesa del diálogo social, de ir de la mano del Ministerio de Sanidad y de trabajar
dejarme la piel para que pueda ver la luz de cara al año que viene. Ha saltado una polémica porque el sindicato de inquilinas ha denunciado que hay un posible desahucio para 28 familias de un inmueble de la Tesorería General de la Seguridad Social en la que consiguieron un alquiler asequible de la antigua Sociedad Pública de Alquiler, que creo que, si no me equivoco, se montó en un gobierno del presidente Rodríguez Zapatero. ¿Por qué ahora que parece que el gobierno apuesta por el alquiler asequible se quieren rescindir estos contratos o desahuciar a estas personas? Mire, yo creo que es importante que cuando estamos gestionando dinero público tenemos que ser absolutamente escrupulosos, evidentemente, con la gestión de estos recursos públicos, y que desde la Seguridad Social se escucha activamente, porque además es la supervisión que se produce por parte del Tribunal de Cuentas en lo que tiene que ver con el cumplimiento máximo, bueno, pues en todo lo que tiene que ver con los recursos. En este caso hablamos de un patrimonio de la Seguridad Social que además tiene una regulación específica. Y en ese sentido estamos trabajando para llevar a cabo el planteamiento del Tribunal de Cuentas, y además, bueno, pues con una comunicación, en este caso con los ciudadanos, para dar el margen suficiente, para tener las diferentes opciones en cuanto a, de cara a, el Tribunal de Cuentas nos ordena enajenar estas viviendas, porque la Seguridad Social no tiene esa capacidad de ser bueno, pues un agente inmobiliario, permítame la expresión, y entonces, bueno, damos el margen suficiente para las personas que están residiendo, para que, bueno, pues que puedan ejercitar la posibilidad de adquirir esas viviendas, por supuesto con un valor de mercado hecho con todo el rigor jurídico, con una tasación absolutamente oficial y con el tiempo suficiente, evidentemente, para que no haya ningún tipo de desprotección. Ahora, cambiando un poco de tercio, me gustaría preguntarle por lo que pasó en Torre Pacheco hace unas semanas. Estas cacerías racistas evidenciaron hasta dónde pueden llegar los discursos de odio. ¿Teme que se pueda generar un problema de convivencia mayor ante el incremento de estos mensajes? Mira, el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, y además, bueno, pues me alegro de que me haga esta pregunta. Bueno, pues cuando saben, recientemente he tenido ocasión de reunirme con las plataformas en el Ministerio. Saben que desde el Ministerio monitorizamos a través de nuestro Veraxe los discursos de odio y racistas y xenófobos en las redes sociales. Hice un encargo específico para monitorizar lo que estaba pasando en Torre Pacheco. En 17 días hubo 138.000 mensajes en redes sociales, que algunos de ellos podían ser susceptibles de delito y que se siguen el cauce de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. Y también me comprometí a tener una reunión específica con las plataformas, porque es importante la prevención y es importante lo que he hecho en estos días con ellas, esta misma mañana, que es analizar cuál es la respuesta, porque evidentemente hay que analizar esa retirada y que se produzca de manera mucho más rápida que la que se viene realizando, porque el porcentaje de retirada, bueno, pues es concretamente en Torre Pacheco del 23%. Y bueno, pues me ha satisfecho ver que hay un compromiso por parte de las plataformas de seguir trabajando. De hecho, hemos creado un grupo de trabajo permanente donde se va a seguir, bueno, pues trabajando y buscando una interacción mucho más profunda, porque indudablemente ya lo veníamos advirtiendo, que lo que ocurre en las redes sociales puede tener su traslación en la vida real. Hay que tener un compromiso mucho más férreo, retirar mucho antes esos mensajes, porque el odio se propaga de una manera muy rápida. Hay personas interesadas en propagar ese odio, que focaliza, que menosprecia, que deshumaniza, en este caso, a la población inmigrante, y desde luego el compromiso firme del Gobierno para seguir trabajando en esta línea. ¿Cuál es la fórmula para combatir estos discursos desde las instituciones, desde lo institucional? Pues la fórmula es la que estamos llevando a cabo, pero también con una mayor corresponsabilidad, no solamente de las plataformas, sino del conjunto de la ciudadanía. Y esto es como cuando yo, que me gusta, cuando puedo hacerlo, voy al fútbol con mi hijo y escucho un mensaje racista y actúo frente a ese mensaje. Pues lo mismo tiene que pasar en las redes sociales. Tiene que haber una corresponsabilidad mucho mayor para, evidentemente, bueno, pues esa unión una colaboración sin precedentes que hemos iniciado con las plataformas, pero que también la ciudadanía sea consciente de que, afortunadamente, a pesar de que haya batallas que se puedan ganar
en lo digital no tiene su traslación, porque las calles de nuestro país no son calles de cacerías de inmigrantes, pero tenemos que estar alertas y no podemos dar ni un paso atrás y ser mucho más contundentes para acabar y frenar esta ola reaccionaria. Desde el Ministerio están trabajando en un plan de integración desde hace meses. ¿Qué busca el plan y qué medidas concretas va a incluir? Pues el plan lo que hace es bueno, pues analizar un conjunto de derechos y deberes, pero me gusta decir que no es un conjunto de derechos y deberes, no es un plan dirigido a la población inmigrante, es un plan para el conjunto de la sociedad y además de la mano también. Es muy importante cuando se hacen políticas escuchar a los destinatarios de esas políticas. No podemos hacer un plan en un despacho que sea bueno, pues una serie de folios con medidas que no vayan a ningún lado, sino que es un plan que pretende bueno, pues seguir avanzando en una sociedad inclusiva y justa, por supuesto siendo muy conscientes de las diferentes competencias que tienen ayuntamientos, que tienen comunidades autónomas y que tiene el Estado. Porque desde lo local hasta lo global, bueno, pues es responsabilidad de todos seguir trabajando y seguir pensando en una sociedad que es la que hoy somos, una sociedad que trabaja, que reconoce la diversidad y una sociedad con los brazos abiertos. Esta semana ha tenido lugar otra reunión entre el Gobierno central y el Gobierno canario para cumplir con la sentencia del Supremo que obliga al Ejecutivo Central a hacerse cargo de unos 1000 menores solicitantes de asilo que están actualmente en Canarias. Los primeros traslados se van a producir la semana que viene. Además del centro de Pozuelo, donde van a ser acogidos estos niños y sobre todo saber si estos niños van a tener que convivir con adultos o van a tener un espacio propio para ellos. Mire, yo lo he dicho cada vez que tengo oportunidad, yo quiero ser muy clara. Nuestros centros son centros de adultos. Estamos trabajando con absoluta minuciosidad, evidentemente para cumplir el auto del Supremo y dar respuesta a la situación de estos niños, pero de la manera absolutamente meticulosa, siendo muy conscientes, habilitando espacios específicos y siendo muy conscientes de lo que estamos hablando. Que estamos hablando de casos, cada uno de ellos, cada niño o cada niña, casos individuales donde hay que trabajar de manera absolutamente cuidadosa. Y estamos dando respuesta. Estamos teniendo reuniones permanentemente con el gobierno canario, en aras de la colaboración y de la lealtad institucional, para dar respuesta a este auto del Supremo y, evidentemente, bueno, pues habilitando nuestros espacios, un trabajo además, como digo, minucioso de la mano de las entidades, porque bueno, de lo que estamos hablando es de esto, es de dar respuesta, es de atender a menores, a niños y a niñas que están en una situación absolutamente de vulnerabilidad. Sí, quería insistir con esto porque aquí lo que estamos hablando es de que se cumpla el interés superior del menor por encima de otras cuestiones. Absolutamente, y eso es lo que no dejamos en ningún momento, hemos perdido de vista, y por eso le digo que es un trabajo minucioso y que no se hace de la noche a la mañana y que estamos habilitando, preparando de la manera más minuciosa, bueno, pues para evidentemente en los próximos días, y siempre sin olvidar, escuchando al menor y desde la voluntariedad de cada caso, de cada uno de los casos, caso a caso. Bueno, esta semana también el presidente del Gobierno, en su rueda de prensa de balance, se ha comprometido a presentar los presupuestos generales del Estado para el año que viene. Quería preguntarle si ese compromiso implica llevarlos al Congreso de los Diputados o simplemente aprobarlos en el Consejo de Ministros. Bueno, el presidente del Gobierno fue claro. Y el compromiso de este Gobierno de seguir la hoja de ruta, de seguir bueno, pues dando respuesta y haciendo políticas que benefician al conjunto de la ciudadanía, bueno, pues es claro y rotundo, y además con responsabilidad. Son diferentes tareas las que son previas a la elaboración de la ley de leyes, y desde luego este Gobierno se va a dejar la piel para encontrar los acuerdos necesarios. Y miren, yo apelo en este momento al resto de fuerzas políticas para no volver a vivir el bochorno nacional que se vivió la pasada semana, me estoy refiriendo al decreto antiapagones, con el posicionamiento de algunos grupos políticos. Ese bochorno nacional porque se puso en riesgo, intentando erosionar al Gobierno, otra vez en esa oposición de tierra quemada, se puso en riesgo a la ciudadanía de este país. Así que, desde luego, por mi parte, nos vamos a dejar la piel para buscar los acuerdos necesarios para sacar adelante esta ley de leyes.
Entiendo por su respuesta que el Gobierno está dispuesto a llevarlo hasta el final, o sea, a llevarlo hasta el Congreso de los Diputados. Insisto que el presidente fue claro. Si se llevara al Congreso esta ley de presupuestos y no se sacaran los votos, no se contaran con los apoyos, ¿cree que el presidente debería convocar elecciones, que habría llegado ese momento? ¿Es viable continuar si se ha perdido una votación de presupuestos? Mire, yo creo que también es importante ver cómo vamos afrontando los desafíos que tenemos por delante, que no son pocos. Vamos a tener un compromiso y un acompañamiento a las empresas españolas tras el acuerdo arancelario con Estados Unidos. Estamos acompañando en todo lo que tiene que ver con los choques inflacionistas. Estamos acompañando cuando hemos afrontado desastres naturales, como lo que pasó en Valencia. Estamos ampliando derechos con la equiparación de permisos y la extensión a 19 semanas. Estamos permanentemente sacando adelante con además un altísimo grado, yo creo que es un 85% lo que son el éxito en las votaciones en el Congreso, con todos los días haciendo medidas y normas, y además una legislatura que está siendo de importante producción normativa, que está dando respuesta a lo que la gente espera de la política, porque lo que produce ese bochorno al que hacía referencia, lo que produce es desafección política, y hay personas que están interesadas en esa desafección, porque cuando campa a sus anchas la desafección política y la desinformación, pues evidentemente esos populismos lo que llevan es a retroceso en derechos y a retroceso en libertades, y lo que estamos es contraponiendo modelos que claro que hay que llegar a acuerdos, claro que es un gobierno de coalición en minoría, pero es que los acuerdos que se ponen encima de la mesa son estos, como los de ampliar las semanas en el permiso de cuidado y nacimiento, como decretos que suponen paliar y que no vuelva a producirse un apagón. Eso es lo que está haciendo este gobierno de coalición, presentar acuerdos y buscar poner de acuerdo a las diferentes fuerzas políticas para darle el mayor sentido a la política útil que está al servicio del conjunto de la ciudadanía. Ya que ha comentado que se van a dejar la piel para conseguir acuerdos con algunas de estas formaciones políticas y que no se vuelva a caer en este bochorno nacional que usted ha comentado, hay partidos, por ejemplo Podemos, que entre sus exigencias está, por ejemplo, bajar un 40% el precio del alquiler por ley, romper relaciones con Israel o salir de la OTAN. ¿Cree que son exigencias asumibles para el Gobierno? Mire, la política de vivienda de este Gobierno es una política absolutamente comprometida para dar respuesta al principal problema de este país. Y desde luego también en este caso tienen mucho que decir las comunidades autónomas, y cada vez que hemos tenido ocasión de llevar leyes al Congreso, como la propia ley de vivienda, encontramos el absoluto torpedeo por parte del principal partido de la oposición, con lo cual lejos de la realidad de este país, que hay que seguir insistiendo para dar respuesta al problema de la vivienda. Y evidentemente se están tomando medidas todos los días para las zonas tensionadas, para luchar contra lo que tiene que ver con las zonas donde el alquiler vacacional lo que hace es incurrir en desigualdades y en imposibilitar todavía mucho más a las personas residentes en esas zonas. Eso es lo que tiene que ver con la política de vivienda. Evidentemente, en lo que tiene que ver con la política internacional y el liderazgo de España, ahora estamos viendo cómo diferentes países se están sumando a ese posicionamiento que tuvo de los primeros países nuestro país, siendo muy claro el presidente del Gobierno, exigiendo la solución que pasa por los dos estados y siendo absolutamente comprometido con el reconocimiento de Palestina. Así que lo que vengo a decir es que es incuestionable el liderazgo de España, el trabajo de España por la paz, es incuestionable el liderazgo de este Gobierno por dar respuesta a los desafíos que tiene el país, como es el acceso a la vivienda. Invito a todas las fuerzas políticas a hablar de estas cuestiones y no distraer con otras que nada tienen que ver con el interés general. ¿Le preocupa que puedan salir nuevas informaciones judiciales sobre corrupción que afecten a ministerios o incluso al partido? ¿Lo ve un escenario posible? ¿Qué podría hacer el Gobierno en este caso si salen más? Mire, la corrupción daña lo más esencial, que es precisamente también, alimenta también la desafección y daña, incluso las propias instituciones. Así que lo que está haciendo el Gobierno es una respuesta clara, contundente, rápida, de colaboración con la justicia y dando la cara al presidente del Gobierno, poniendo encima de la mesa un plan
que no es papel mojado, es un plan hecho con medidas concretas que va desde proteger a quien denuncia, exigir a las empresas y que tenga consecuencias también para los corruptores en caso de que así se produzca, un plan hecho de la mano de la Comisión, con la OCDE, en las propias, estas dos organismos internacionales con esos propios secciones específicas que tienen ambas instituciones en la lucha contra la corrupción, y lo que apelo también es a que se sumen todas las fuerzas políticas, fundamentalmente también miro en este caso al Partido Popular, en este Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción para que nunca más vuelva a ocurrir. Y cuando la corrupción se refiere a la espina dorsal del estado de bienestar, que es la hacienda pública, yo como exconsejera de Hacienda, el conocer que se manosean leyes y se manosea el Boletín Oficial del Estado para beneficiar solamente a unos pocos y a unos amigos, cuando con la otra mano lo que se estaba haciendo en esos momentos es anunciar los viernes negros, anunciar recortes, congelaciones en pensiones y pedir a la ciudadanía que se apretara el cinturón, bueno, pues como exresponsable de una hacienda foral, en este caso en Navarra, desde luego eso es atentar contra el Estado puro, y como Hacienda somos todos, evidentemente pues eso nos hace daño, todavía en mayor medida, a toda la sociedad. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Gracias a ustedes.